la zanja perimetral hacia abajo, hacia el norte, y hacia el oeste. Lo que pasa es que está colmatada, no se ve, y llegaría hasta aquella retama. Desde aquella retama y por detrás de aquel coche iría hasta al fondo del todo. Es un cuadrado, son 7 hectáreas. La entrada principal, que es donde estamos ahora mismo, el castillete de la Gamonita, que lo hemos dejado atrás, son 2 bloques de barracones. Y en el medio estaría la cruz, que sí se conserva lo que es el machón, donde tenían puesto la cruz, que presidía lo que era el patio de ceremonias, en medio de los 2 bloques de barracones. Pero el campo de Castuera es el único, por lo menos en Extremadura, que se construye es profeso para ser campo, ¿no? Aparte de todo lo que era, lo que ya sabían que iba a pasar, ¿no? Con el final de la guerra. Me refiero a una orden que hay del Estado Mayor, en este caso del Ejército del Sur, estableciendo aquí una comisión de clasificación el 5 de marzo del 39. El 5 de marzo del 39. O sea, ya estaba ahí también el golpe de Casado, ya sabían que, digamos, que la resistencia republicana ya se estaba diluyendo, ¿no? Entonces ya sabían que lo que venía, ¿no? Y ellos se adelantan y establecen aquí este campo. Los barracones eran desmontables, eran modelo Galicia, le decían, eran de madera con la cubierta de uralita. Aquí estaba la entrada, aquí se ve muy bien, porque tienen practicado como una especie de umbral, ¿no? Aquí sería la cuneta que iría para desaguar, ¿no? Justo antes de desmantelarlo, en abril del 40. Está un año funcionando, desde marzo del 39 que empieza a construirse hasta abril, principios de abril del 40 que empieza ya a desmontarse. Hay unos 1.200 prisioneros en esa época, en el 40, que son trasladados a las prisiones habilitadas en Herrera del Duque y en Puebla de Alcocer, que son 2 pueblos aquí en la Siberia, aquí al norte. Pero gracias a la ayuda italiana en un principio y luego ya de Hitler, ¿no? Pues se hizo ese puente aéreo. Y a partir de ahí dudaron entre ir hacia Madrid o bien por el medio de la península, de Peñaperros hacia arriba, o por el Vía de la Plata. Y optaron por la Vía de la Plata. ¿Por qué? Porque si la cosa iba mal, pues tenían a Salazar, ¿vale? A partir de lo que son la operación, cuando entran el 2 de agosto del 36, las fuerzas insurgentes, sobre todo lo que son los marroquíes por el sur de la provincia de Badajoz, van por la Vía de la Plata hasta Mérida, ocupan Mérida el 11, 12 de agosto, no me acuerdo exactamente, 12 de agosto me parece que es, y luego ya se desvían hacia Badajoz y ocupan Badajoz y toda la masacre que hacen en Badajoz, ¿no? El 14 de agosto. Y luego desde ahí inician el camino hacia Madrid. Una de esas columnas se desvía hacia Medellín para ocupar toda esta zona, lo que sería la parte nororiental de la provincia de Badajoz. Hay una batalla sobre el 22 de agosto del 36 en Medellín, donde son derrotados los golpistas. Y a partir de ahí, entonces, esta zona como que se queda en poder de los comités de defensa que se forman en los pueblos, y hay resistencia a lo que es el golpe. Se organiza, sobre todo gracias a las asociaciones obreras y a los partidos del Frente Popular, son los que sostienen esa resistencia hasta que luego ya la República va retomando el control de la zona, ¿no? Que es a partir de enero del 37, 1937, ya se forman se disuelven los comités de defensa y se constituyen los primeros consejos municipales. O sea, aquí en Castuera, por ejemplo, por eso una de las razones de que estuviera el campo aquí, se constituye el gobierno civil y un consejo provincial que sería como una especie de diputación, donde estaban representados todos los partidos del Frente Popular, y el gobernador civil pues era, digamos, la autoridad que estaba en contacto con Madrid, ¿no? Con el gobierno de la República. Y a partir de ahí se empieza, digamos, a gestionar la vida civil con miles de refugiados que habían llegado huyendo, sobre todo de la zona sur de Badajoz, ¿no? Que venían huyendo desde septiembre incluso antes, ¿no? Agosto, julio del 36, empiezan a huir, ¿no? Cuando entran a Sangre y Fuego, ya lo tiene escrito Paco Espinosa en su libro de La columna de la muerte, cuando van entrando las fuerzas de élite del ejército español en ese momento, ¿no? Que estaban en el protectorado. No tuvieron ningún tipo de resistencia en su avance hacia Mérida y luego Badajoz, como comentaba antes. Y aquí, como digo, luego ya se establece también el poder civil,
y el poder militar. Cuando están casi ocupando los franquistas Barcelona, se les ocurre hacer aquí una maniobra en el frente entre Córdoba y Extremadura. Entran por aquí, por Valsequillo, la famosa batalla de Valsequillo, que eso fue una hecatombe, sobre todo para las tropas republicanas, porque avanzan mucho, pero como siempre, pues les falta luego relevo a las tropas y aparte las condiciones meteorológicas fueron tremendas y la retirada de los efectivos republicanos fue mal planificado, ¿sí? La distribución de estos campos provisionales se establecen, como he dicho, en el norte de la provincia de Badajoz, en lo que es el entorno de lo que fue el frente, del último frente de guerra. Según las disposiciones que tiene la inspección de campos, tienen que estar a 5 kilómetros del frente, de la línea del frente. Y en un principio son soldados, los soldados republicanos los que van a los campos, luego van basculando hacia aquí, hacia el de Castuera, hacia Mérida también, pero también llegan civiles. Por ejemplo, a Castuera vienen los refugiados, los que huyeron tras el cierre de la bolsa, que ocurre cuando cae el hundimiento de todo el frente, que ocupan 51 pueblos en julio del 38, hay mucha gente que huye hacia el norte de la provincia o hacia Ciudad Real. Y esa gente retorna en el 39, en marzo, abril del 39. Los están esperando en la estación de tren y los conducen al campo. Otros los conducen a la prisión del partido. También la situación de Castuera, el enlace de comunicaciones es muy importante a la hora de establecer aquí el campo, porque no solo son estos campos provisionales, Córdoba está aquí al lado, ¿vale? Y ahí se establecen al menos 3 campos provisionales muy cercanos, que son los Blasques, Valsequillo y La Granjuela. Una vez que llegaban, normalmente en grupo, ya venían con su hoja de clasificación, si venían de otros campos, ¿vale? O sea, ya, y a partir de ahí los cacheaban, veían si los objetos personales que tenían. Algunos prisioneros nos cuentan que les quitaron cosas que a lo mejor en esos campos provisionales nos lo habían quitado, y a partir de ahí ya los distribuyen y empiezan los interrogatorios, las delaciones también dentro de los grupos que venían, empiezan a delatarse y a partir de ahí se crean varios barracones de incomunicados. Es muy importante, donde van a parar, por un lado, los clases del ejército republicano, capitanes, tenientes, todo eso, van allí, a los incomunicados. Pero también empiezan a entrar ahí alcaldes, sindicalistas, o sea, cualquier persona que hubiera tenido algún tipo de responsabilidad durante la República o durante la guerra. O sea, civiles, estamos hablando de civiles, porque están mezclados. Aquí solo hubo hombres. Las mujeres fueron a parar a la prisión del partido. Aquí las mujeres venían a comunicar con los prisioneros. Tema que se crea de información a través de lo que ya venía funcionando, que es el Servicio de Información de Policía Militar. Aquí lo establece uno de los principales mandos de este SIM, que es Manuel Carracedo Blasque. Y él tiene una entrevista que le hace Ángel Olmedo, un historiador de aquí, donde él cuenta que claro, dada la masa de prisioneros que había aquí, pues tuvieron que utilizar, por ejemplo, la mina de la Gamonita para deshacerse de los cuerpos, ¿no? Lo que se monta una comisión de clasificación, igual que todos los campos, una comisión de clasificación que, según los grados de responsabilidad con respecto a lo que era la resistencia al golpe, que ellos a partir de ahí pues solo manejaban ellos, o sea, ese tipo de lo tienen dentro de lo que son las órdenes tanto de inspección de campos como las órdenes que estaban en las segundas secciones del Estado Mayor de cada uno de los cuerpos militares, de las grandes unidades sobre todo. Aquí actuó la 21 División. Pues a partir de esa clasificación, como digo, iban a los barracones de incomunicados o les daban un destino al resto de prisioneros que estaban en los barracones normales, ¿no? Sí, sobre todo aquí era muy importante el aval. O sea, no solo la información que les sacaban a través de los interrogatorios, de la tortura, todo eso, sino, y de la gente que los delataba, que se informaban, que eran informantes, también, sobre todo, los avales. La información, los informes políticos, sociales que venían de la gestora,
de familiares, claro, ahí los familiares sobre todo eran los que tenían que moverse dentro de la población y decir, oye, tengo a mi padre, tengo a mí, por favor, a las fuerzas de orden, que en ese momento ya estaban bien posicionadas dentro de la gestora o dentro del municipio, pedían avales para sacar o mejorar la situación del que estuviera aquí. A partir de ahí ya también funcionaba la clasificación. Digamos que el que menos responsabilidad tenía aquí, por ejemplo, iba a hacer la mili otros 3 años, la mili con ellos, con los vencedores. A partir de ahí, el siguiente escalón, batallón de trabajadores, por un tiempo indefinido, según. Hay también un desajuste entre los que estaban aquí, no controlaban. Primero, el que estaba aquí no tenía ni idea de qué se le acusaba. Normalmente era por un castigo que venía de su pueblo, entonces como que lo dejaban. Claro, estamos hablando de masas de prisioneros que aquí el pico más grande fue 11.500 prisioneros entre abril y mayo. Abril-mayo, que es lo poco que tenemos, ¿no? A partir de ahí, luego en julio hay unos estadillos que está entre 4.000, 3.000. Hay otro pico enorme sobre octubre, noviembre. Más o menos así va fluctuando, ¿no? A partir de ahí también el segundo escalón ya es meterte en Consejo de Guerra. Aquí se establecen en Castuera, simplemente en Castuera, me parece que son unos 25 jueces de instrucción que empiezan a abrir causas de toda la gente que estaba aquí. Bueno, aquí el de Castuera, ¿por qué se caracteriza? Por la represión. Por las condiciones que ellos mismos crearon para someter y de una manera rápida y eficaz para ellos, pues una gran masa de prisioneros. Primero tenían que, dentro de eso, lo que es la reeducación, primero tenían que volver a ser católicos, y una vez que volvieran al redil católico, luego ya podrían aspirar a ser españoles. Por eso la bandera está fuera del recinto alambrado. Y se encargaban un grupo de falangistas de izarla y de arriarla. Eso provocó primero una gran cantidad de muertes y también de huidas, de fugas. De hecho, aquí una de las más importantes fueron 6 prisioneros de aquí que huyeron en enero del 40 y en 73 días se ponen en Francia. Nosotros entrevistamos a uno de ellos en el 2006, Albino Garrido, que luego vino aquí al campo. Y es uno de los mejores testimonios porque claro, él no está contaminado por lo que fue luego el franquismo, ¿no? O sea, no tuvo que rehacer, digamos, sus recuerdos ni todo lo que pasó aquí. Entonces él tenía una visión distinta, coincidente con lo que hemos grabado en otros prisioneros, pero totalmente distinta en los detalles, aparte que el hombre tenía una memoria prodigiosa y nos contó pues hechos que luego casaron perfectamente por ejemplo, con la documentación. Hay un caso que yo, además que fue lo primero, cuando llegamos a su casa y empecé a grabarle yo, dice, bueno, lo primero que quiero contar es el caso del asesinato de mi amigo Isaías Carrillo Sosa, de Almendralejo. Cómo lo asesinaron delante de mí en la puerta del barracón, no me acuerdo el nombre, simplemente porque estaba despiojando. Llegó un centinela, sacó una pistola y lo mató allí mismo. Bueno, pues yo ese caso lo había descubierto, lo había visto en el registro civil de aquí. Simplemente ponía como hemorragia. El trato, por ejemplo, también vejatorio es a través de la falta de comida y de bebida, ¿no? O sea, era una manera constante de deshumanizarlo, de desarticular cualquier tipo de resistencia. Claro, estamos hablando de un montón de prisioneros. De hecho, los guardianes tenían miedo. Los que hemos entrevistado decían que, claro, ellos tenían simplemente un fusil, un Mauser. Y ellos decían, claro, esta gente con nada que se organicen se echan encima de mí y me matan. Pero claro, era tal el terror que les tenían metido, ¿no? Que nos asociamos primero para dar información a las familias, ¿no? Que estaban preguntando constantemente qué había pasado con sus familiares que llegaron a Castuera y no se sabía nada, sobre todo al campo, y luego porque el propietario quiere hacer una granja de cerdos, construir una granja de cerdos, entonces nos movilizamos para protegerlo.
nos hacen caso, el propietario estaba totalmente legitimado, era su propiedad y podía hacer lo que... Y esto no era un espacio protegido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros buscamos, de hecho, solicitamos la incoación del expediente de Vic. Y de ahí ya estamos constantemente en una campaña permanente para que se proteja el espacio, que luego ya se consigue porque no me acuerdo exactamente en qué fecha, creo que fue en 2009, por ahí. Aquí todas las intervenciones que se han hecho han sido por mediación, digamos, de AMECADE, de la Asociación Memorial Campo de Concentración. O sea, tanto la búsqueda de fosas dentro del campo o en los alrededores que hay, como en el cementerio, que es lo que al final se localizaron en 2011, hace una primera búsqueda en la arqueóloga Laura Muñoz, en enero del 2011, y ya ese verano se localizan varias fosas y se suma una de las mayores fosas, que es la fosa 1, donde se sacan 20 y tantos cuerpos que están perfectamente relacionados con lo que es la materialidad y la manera de cómo sacaban de esos barracones incomunicados, sacaban expediciones que decían ellos de unos 20 y tantas personas, y eran asesinadas, o bien arrojadas a la mina, o bien, como localizamos ahí en la trasera del cementerio. Uno de los últimos casos que nos llegó, gracias a unos sobrinos, fue de Antonio Pumarega, que era un teniente del ejército republicano de la 66 Brigada, que lo capturan en Herrera. Llega aquí a captura y aquí desaparece. Sabemos todo eso porque su hermano, que era falangista, viene aquí a visitar el campo a finales del 39 y hace una investigación. ¿Qué había pasado con su hermano? Y averigua muchas cosas. Lo que pasa es que él sabía taquigrafía porque había trabajado como secretario administrativo y escribe con símbolos taquigráficos. Lo hemos dado a varios expertos y parece ser que la taquigrafía, si tú sabes, tú puedes escribir de tal manera que otro taquígrafo no sabe. Bueno, pues ahí fue escribiendo lo que fue averiguando de lo que pasó aquí. Pero sí tienen algunas de las cosas que escribe, por ejemplo, los nombres de quién era el jefe de campo, de quién era el jefe del servicio de información de policía militar, eso sí lo tiene escrito en castellano, o sea, se ve. Y las expediciones, pone expediciones, número de expediciones 30, no sé, o sea, da pistas que casan, digamos, otra vez tanto con los testimonios como con la poca documentación. Y ese, por ejemplo, es uno de los últimos casos, indetectable totalmente, porque Antonio Pumarega, como digo, lo capturan en Herrera del Duque, sí aparece en el primer listado, pero no aparece aquí en Castuera. En esos listados, por ejemplo, que digo yo, que hemos localizado en el Tribunal de Cuentas, no aparece. Había estratificación, igual que en los campos nazis, igual que casi todos los campos, ¿no? O sea, la vida cotidiana dentro de un campo se asemeja mucho a otros campos. Y había una estratificación, según los prisioneros. Hubo un poquito de mercado negro, porque si tenían buena asistencia por parte de sus familiares, les llegaba comida, pues a lo mejor intercambiaban con los prisioneros. Una navaja pequeñita. Estoy buscando una de las monedas que tenían, que solo se utilizaba aquí dentro, cuando ya fue prisión central, son 50 céntimos, que es lo que realmente le daban. Aquí viene el sello de instituciones penitenciarias, la Dirección General de Prisiones. Son 50 céntimos. Esto era la chapa que utilizaban de protección al barracón, y aquí, fíjate, se conservó escrito a lápiz. Y esto, por ejemplo, aquí se entretenía, seguramente sería joyero o algo de eso, no sé, o tendría habilidades, porque puso barracón, número, y está como repujado. Tiene un trabajo. Esto es una manera de resistencia, igual. Esto es la ficha de dominó, blanca doble y un 4-1, hecho de un azulejo. Que su principal fuente de alimentación eran las latas, el rancho en frío. Había rancho en caliente, que cuando faltaba empezaban las enfermedades, porque es necesario comer caliente, ¿no?
pero lo normal eran latas de sardina y de atún. Una lata de sardina para 4 en un día.